Hola, bienvenidos a tu podcast Salud y Vértebras. En el día de hoy tenemos el tema dolor de espalda del cirujano al coach. Muchos de nosotros sufrimos dolor de espalda, pero lo importante es ver qué hacemos con eso, de qué maneras podemos mejorarlo. Entonces, para eso, pues bueno, tenemos varios expertos en el área. Mi amigo y hermano, el doctor Ulises Acosta, mi compañero de mil batallas. Hola hermano, gracias por Eh, invitarme por segunda vez. Yo no sé eh, por qué no me ha vuelto a invitar y Eso bueno, mejor no te vamos lo a digo en contar público. muchas. Qué culpa tuya. De acuerdo. Presenta al invitado verdaderamente especial. Y nuestro amigo también especial, Emilio Valles, dueño del coach, dueño del gimnasio Forex. Y bien, con bastante experiencia en el área, que nos va a ilustrar mucho de qué hacer, de cómo mejorar estos dolores de espalda. Pues bienvenido. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a los dos, Ulises, Piero? Un placer de estar aquí con ustedes y de comentar y hablar de lo que es el mito y todas las cosas que se hablan por ahí del dolor de espalda. Es Excelente. importante, Emilio, que quizás sea un poquito extraño, pero que abunde un poquito de tu formación, porque uno de los principales problemas que estamos viendo en la República Dominicana son la cantidad de coach, de llamados entrenadores, Así de es. acompañantes del ejercicio que no, quizás no tienen la formación indicada para acompañarte en estos procesos. Que- Obviamente, un resumen, yo sé que tú eres una persona súper experimentada en el área, no porque seamos amigos, no te Sí. conozco, pero eres de lo más duro que hay en República Dominicana en ese segmento. Ok, no, yo tengo 25 años de experiencia en el área de pesas y de entrenador. En realidad yo soy un strength coach, que es un entrenador de fuerza. Esa es mi especialidad. He trabajado en Chicago como entrenador de atletas en el 2006, 2008. Y luego vinimos aquí a Santo Domingo y también trabajamos en Michigan como entrenador de atletas del 2016 al 2018 en el MECA, en Michigan Sport Institute. En ese caso, yo trabajaba con atletas de alto rendimiento, fortaleciéndole las debilidades de esos atletas para hacerlo más fuerte y que tengan menos probabilidades de lesionarse. Entonces, en ese caso, mis certificaciones y mis cursos siempre se han dado al nivel de strength coach o entrenador de la fuerza. Y eso lo que hace es que básicamente pone a las personas más fuertes en las partes donde están más débiles. Muy interesante. Vieron que el tipo es duro. Yo lo dije. Sí, no es coach de nombre, es coach de verdad. Entonces, Exacto, Emilio, el dolor lumbar es una de las principales causas de consulta al médico. De hecho, a totalmente. nivel mundial, la segunda causa de visita al médico. Entonces, ya sabemos que la espalda duele. La pregunta no es si duele. Entonces, ¿qué hacer cuando duele? Que desde tu punto de vista, ¿cuáles son las cosas que normalmente ayudan Bueno, para el dolor? lo primero es ver la causa por qué duele. Porque mucha gente le duele la espalda, pero puede ser por otro músculo que le esté alando. O sea, por ejemplo, el más frecuente es el flexor de cadera, que a las personas al estar muy sentado todo el día o ser muy sedentarios, el flexor de cadera se acorta y ese flexor de cadera está conectado con la espalda baja. Entonces, en ese caso, pues hay que ver si el flexor de cadera está muy apretado, estirar el flexor de cadera para entonces flojar un poquito la espalda y de una vez tú ves una mejoría. Luego viene lo que es la parte de glúteos, la parte del core. Toda esa parte es importante para que un cliente la tenga fuerte, para que sufra menos de dolor de espalda, porque una vez en tu vida vas a sufrir de dolor de espalda porque es muy frecuente, así como ustedes lo ven en su consultorio. A mí me llega todos los días una persona con dolor de espalda también. Y a propósito de eso, Emilio, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué signos tú ves para pasar un paciente a nuestras manos antes de tú iniciar un entrenamiento? O sea, ¿qué te hace decir, no, yo prefiero que este paciente primero sea evaluado por un especialista en cirugía de columna o no es un dolor de espalda del que yo estoy acostumbrado a ver
yo puedo tratar inicialmente. Porque algo que ustedes no saben es que Emilio fue paciente mío. Yo conocí a Emilio hace muchísimos años Sí. porque fue a mi consulta con un dolor de espalda. Entonces, Sí. ese dolor, algo te hizo ir a mi consulta en lugar de seguir Sí. tu procedimiento Yo acostumbrado. Sí, no, yo soy paciente y tengo 3 hernias. Y una vez incluso hablamos hasta de cirugía, pero yo al ser entrenador y ser un poco necio en mi parte, pues entonces fortalecí y hoy en día no me duele, gracias a Dios, pero cuando fui era por un dolor muy fuerte. Pero lo único que yo tengo que ver es si camina. Mira, Ese cliente, porque si no camina, yo te lo mando de una vez, pero si camina y llegó a mi gimnasio, ya yo lo atiendo. nosotros en la consulta nos damos cuenta de lo importante realmente que es el ejercicio. Tú ves cuando te llegan los pacientes que se ejercitan de manera regular, que hacen pesas de manera rutinaria, no llegan normalmente con ese dolor tan fuerte como te llega un paciente que nunca entrena. Y si llega con dolor fuerte, se le suele mejorar mucho más rápido. O sea, realmente el mantener esa musculatura fuerte, ejercitada, hace una diferencia importante en los pacientes, lo que nosotros vemos en el día a día en la consulta. Totalmente. Un paciente que no haga ejercicio posiblemente no está activando muchos músculos y los músculos están ahí como de lujo, básicamente, porque ni siquiera el cerebro le manda la señal para activarlo. Entonces ya de por sí, ya es un paciente que se le va a hacer difícil si no hace ejercicio recuperarse. Ahí aprovecharon una pregunta que los pacientes me hacen con muchísima frecuencia. El que tiene una enfermedad degenerativa lumbar que tenemos prácticamente todos los adultos, discos desgastados, con un dolor lumbar ocasional. Hay ejercicios dentro del entrenamiento que están prohibidos. Ellos siempre me hacen esa pregunta. Yo me limito un poco porque no es mi área, honestamente. Yo entiendo que, como dicen, zapatero a su zapato, pero me parece que no debe haber nada prohibido como tal, sino más bien la técnica. Me gustaría escuchar tu respuesta en ese sentido. Bueno, no hay ejercicio prohibido, ni movimientos prohibidos. Básicamente es enseñar al cliente a tener una muy buena técnica, a tener muy buena movilidad. Y una vez ya pueda hacer una muy buena movilidad, quiere decir que ya está activando todos sus músculos como debe ser. O que tiene ya una memoria muscular de poder hacer un movimiento correctamente. Ya después de ahí viene el peso que puedan manejar con la técnica correcta. Si el peso es demasiado y la técnica falló, inmediatamente ese cliente necesita quitarle peso o simplemente el entrenador no le va a llegar. El entrenador que sabe no llega a meterle un peso que no puede hacer esa técnica correctamente. Entonces, En cuanto a los ejercicios es importante eso. Igual yo le suelo decir al paciente que en cuanto a ejercicios de fortalecimiento muscular, como que no hay nada prohibido, así como ustedes dicen. Pero sí, los ejercicios de impacto sabemos que se asocian con dolor, principalmente cuando hay hernias discales, discopatía degenerativa importante. El CrossFit. el crossfit. El CrossFit. Dilo por su Tiene nombre. muchos saltos. Sí, es verdad. Bueno, sí, el CrossFit que es lo que está de moda, pero por Es ejemplo que- el básquetbol, el Es que fútbol. el CrossFit correr como tal. viene siendo un deporte igual que el básquetbol. Todo lo que implique Eso. un vector de fuerza vertical tiene Exacto, repercusiones. sí, que eso era bueno aquí aclararlo. En cuanto a Sí. fortalecimiento Impacto. muscular, todos ayudan, depende de lo que tenga el paciente, unas cosas más en un momento, otras en otro, Sí. pero sí cuidado con el impacto. Y una cosa que le dicen peso muerto. Usted no se imagina la consulta que yo he dado en esta vida atento al peso muerto. El peso muerto es uno de los másters de los ejercicios. Es uno de los más importantes. Uno de los que más difícil la persona le cuesta hacerlo porque necesita mucha memoria muscular, una memoria muy fresca. Incluso cuando tú vas a hacer una rutina con peso muerto, debería ser el primer ejercicio que tú lo pongas porque en ese momento es que tú tienes la memoria más fresca. Si ya lo haces con ya una memoria muy cansada, posiblemente falle tu Y técnica. que por lo regular entran en juego muchos grupos musculares. Totalmente. A diferencia de cuando estamos lo haces hablando con de grupos máquina. musculares desde el cuello hasta los tobillos. Ese es el peso muerto porque es la parte posterior que trabaja completamente.
Entonces, él se ve un máster de los ejercicios, así como la sentadilla. De acuerdo. Así es. Y en cuanto al dolor, sabemos que la debilidad da dolor, o sea, la falta de condicionamiento físico. O sea, desde tu punto de vista, ¿qué tan insistente eres en ese fortalecimiento? ¿Hay algún qué tipo de ejercicio? Refiriéndonos a espalda baja, que es lo más frecuente, ¿verdad? Que va a variar dependiendo Sí, del total. tipo de paciente. ¿Qué sueles recomendar Lo para eso? primero que yo me fijo con un cliente es, y en el primer entrenamiento que se hace en mi gimnasio, es hacerle un balance estructural. Es una rutina de balance estructural donde yo me fijo dónde está la debilidad de ese cliente. Por lo regular, si el cliente llega y dice, a mí me duele la espalda, ya yo voy a saber que le duele la espalda, pero se le hace la misma rutina. Entonces, todas esas rutinas son de movimientos unilaterales libres, básicamente. Puede ser con mancuerna, como puede ser libre con tu propio peso. Pero no hay máquinas involucradas, porque las máquinas se apoya, o sea, si tú haces una máquina bilateral, posiblemente tú estés haciendo más fuerza con, con la pierna más fuerte o con el brazo más fuerte. Y entonces no crea un balance muscular. Entonces primero hay que hacer un balance muscular para luego entonces poder incrementar en otros ejercicios más difíciles, que es como el peso muerto, estamos hablando. De un principio, yo nunca te voy a poner un peso muerto. Tú tienes que pasar por un sinnúmero de ejercicios unilaterales, como el step up, como el split squat, como press con mancuernas, overhead, abdominales, un hip extension unilateral que trabaja mucho los glúteos. Hay un sinnúmero de ejercicios, son miles y miles de ejercicios, pero Sí. unilateral, que no puede, que tiene que ser con cada pierna o con cada brazo, para que cree ese balance muscular que tú necesitas para tú ser más fuerte en el futuro. Bien. Yo he escuchado el término que usan algunos de ustedes que dicen que hay que entrenar para poder entrenar. O sea, que Total. primero tiene que Sí, fortalecer ciertas cosas para poder después fortalecer de otra manera más importante, grupos musculares más grandes y como dice, el peso muerto. es así. Es así. Un cliente que me llegue por Y- primera vez, yo nunca lo voy a poner a hacer una sentadilla o un peso muerto. Por más experto que sea, yo necesito verlo, cómo él se desenvuelve en movimientos unilaterales. Porque él puede ser un fisiculturista y yo le pongo un movimiento unilateral cuando viene a ver tiene muchísimo desbalance. Pero primero crear el balance y luego vamos a otros ejercicios. Ulises, y en cuanto al soporte medicamentoso, para que hablemos un poquito de eso, o sea, o cuando mandamos al paciente donde Emilio, lo dejamos solo, o qué recomendaciones solemos darles como coayudantes, porque también Bueno, el depende. ejercicio no es inmediato el efecto. El ejercicio, el efecto no es inmediato y obviamente el que está en medio de una crisis de dolor no puede hacer ejercicio. O sea, se crea un ciclo. Tú tienes que tratar de romper esa barrera. Nos apoyamos en los fármacos para entonces iniciar el ejercicio. Eso de iniciar el movimiento tempranamente es buenísimo y me gustaría incluso discutirlo un poquito contigo, que tenemos muchos años trabajando la cirugía de columna, porque si ustedes se fijan, todavía el día de hoy hay personas que entienden que el no moverse es lo favorable. Incluso una de las luchas que nosotros tenemos con nuestros pacientes que operamos toda la semana es que en la clínica siempre el familiar, el amigo, incluso la enfermera, tú puedes escribir lo contrario. Y le dicen, no te muevas, no te muevas. Pero lo que se ha demostrado actualmente en las últimas guías y en la medicina contemporánea es que el movimiento temprano da mejores resultados. Y tú sabes que la mayoría de nuestros pacientes, yo me atrevería a decir que el 90-95% se van de alta a su casa a las 24 horas o O menos. menos. Y esa es la tendencia. Si tú averiguas y preguntas con alguien que se haya sometido a una cirugía de columna tiempo atrás, esas personas duraban semanas acostadas y que no se pueden parar. Entonces, la realidad, volviendo a la pregunta inicial, el ejercicio mientras más temprano, mejor. Pero si tú estás en medio de una crisis, tú tienes que calmar un poquito el dolor, porque una persona que no se pueda mover no es ni siquiera razonable tú decirle te voy a enviar
a que tú hagas un entrenamiento u otro. Nos apoyamos de los fármacos, obviamente. Primeramente, un examen físico, si se necesitan estudios complementarios, porque debemos descartar que no haya un daño más allá, un daño orgánico, un daño estructural, antes de nosotros enviar a un paciente o a terapia física o donde un coach o a fortalecer. Sí. Que no es lo mismo, porque no es lo mismo el paciente que te llega a ti, el paciente que te llega a ti, al paciente que nos llega a nosotros. El que nos llega a nosotros, ya nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de ir más allá. Tú haces una evaluación y tú te das cuenta, bueno, quiero que hay una debilidad muscular, una mala posición, un mal ejercicio, pero ya nosotros hacemos un examen médico un poquito más profundo y decidimos si es necesario ir más allá o no. Sí, y ahí entra también, que no lo hemos mencionado, la terapia física, que de manera inicial, cuando está ese dolor importante, pues por lo regular sí aplicamos la terapia física. Entonces ya como para complementar, yo siempre lo que le digo a los pacientes, la terapia te ayuda más que nada en el momento, te ayuda mucho, pero para mantenerte bien a largo plazo, ahí es que hay que fortalecer la musculatura. Claro, y para evitar otro que- episodio. Y exactamente, ahí es donde entras tú, Emilio. Es que la terapia física básicamente es la que viene después de tu operación o después de la inflamación que ya se desinflamó con los fármacos que ustedes dieron. Y esa terapia física básicamente es para seguir desinflamando porque lleva hielo, lleva el stem, lleva los paños calientes y lleva ejercicios específicos muy suaves para que no haya inflamación en esa zona que está adolorida. Pero una vez termines con una terapia física de desinflamación, obligatoriamente tiene que comenzar a hacer ejercicio de una vez. O sea, no puede perder tiempo, porque si pierde tiempo, cuando viene a ver, vuelve a la inflamación. Y hay estudios que dicen que cuando tú estás con un músculo débil, el hecho de que tú no trabajes el otro músculo, por ejemplo, si tienes un brazo adolorido o con una lesión, el otro brazo tiene que trabajar. Y este brazo le va a mandar señales por el cerebro a este brazo de que tiene que mejorarse mucho más rápido. Es algo por lógica. Claro. Emilio, yo no puedo dejar de aprovechar tus conocimientos y tu presencia sin hacerte una pregunta o ver tu opinión sobre un decir popular que este sí es verdad, contrario a la mayoría, porque la mayoría de las cosas que se dicen de entre años y años, sobre todo relacionado a la columna, son mitos, pero este sí es real, y es los beneficios de la natación y el dolor de espalda, ese fortalecimiento de la musculatura paraespinal, esa falta de impacto, como dijo Piero hace un momentico, que los ejercicios de impacto son enemigos de la columna. En la natación tú flotas, en la natación tú fortaleces ese complemento muscular que acompaña a la columna, pero me gustaría escuchar de ti, ¿qué tú nos puedes decir de la relación natación-dolor de espalda? Primero que nada, mi deporte de niño fue la natación y duré 11 años como nadador. Sí, ¿verdad? Yo no recordaba cuando Fui hice la 6 pregunta. años selección nacional y fue campeón del país por mucho tiempo. Bueno, no lo hacía por terapia, lo hacía por deporte. Pero muy a menudo oigo que la natación es buena para terapia de espalda, lo cual es verdad porque la posición de la natación es boca abajo en muchos de los nados y las patadas hacen que tú fortalezcas mucho los glúteos, el hamstring, los cuádriceps. Te da un poquito más de movilidad en tu cuerpo porque te ayuda a ser más flexible también. Y pues fortalece toda la espalda, toda la parte posterior. Y no hay impacto, como Y dijo. no hay impacto, ningún impacto. Pero llega a como un plató, vamos a decir, o a un punto donde no existe más fortalecimiento. Y entonces vuelvo yo a la carga, gracias a Dios. Bien, es importante puntualizar un poquito, Ulises, en cuáles casos no debemos realizar ejercicio de manera inicial. Ya dijimos un dolor severo, pero ¿en qué otras ocasiones recomendamos que el paciente no haga ejercicio?
Bueno, si hemos evidenciado en nuestros estudios una inestabilidad franca en la columna, si hay una fractura que no está estable, una fractura que no ha consolidado, obviamente el ejercicio hay que limitarlo y controlarlo y adaptarlo, porque no nos podemos confundir. Una cosa es movilidad temprana, otra cosa es ejercicio temprano, y hay que saber que en la medicina las cosas no son estandarizadas, los pacientes son individualizados, cada paciente es diferente, cada condición es diferente, no es lo mismo una persona de 300 libras que una de 120, no es lo mismo un operado de un segmento de la columna, un operado de varios, no es lo mismo una cirugía de una escoliosis como la que hicimos ayer a una cirugía de una microdisectomía endoscópica. Entonces, los pacientes varían. Lo que sí, de modo general, el movimiento es bueno, el ejercicio es bueno, y la parte más importante es un ejercicio bajo supervisión, porque algo que yo sí he visto y he llegado a la conclusión es que un ejercicio, sobre todo cuando implica pesas mal hecho, yo creo que es peor que un no ejercicio, es lo que yo he vivido hasta ahora. Entonces, va a depender de cada Sí, paciente. exacto, mal hecho, mal guiado, alguien que no, o alguien que lo haga solo sin el conocimiento, Correcto. podría Te lesionarse. lesiona. Hoy en día, con toda la información que tenemos en el Internet, el que lo hace mal es porque quiere. Digo, hay mucha Hay de desinformación, todo. pero existe mucha información buena en el Internet donde tú puedes hacer rutinas completas, pero claro, si tú no tienes una persona al lado que te esté guiando, que te esté diciendo, mira, tu espalda está doblada o tú tienes que flexionar la rodilla, entonces ahí viene el tema de una mala técnica. Entonces Así es. hay que estar acompañado. Y otra cosa importante, que a veces los pacientes dicen, no, yo tengo todos 60 años, yo no tengo edad para ir al gimnasio. Tú como coach, ¿qué nos dice de eso? Que Eh, dicen que no, que eso es para muchachitos, eso es 20, 30 años. No, al revés. ¿Qué? Bueno, al revés. Eso hoy en día se ha demostrado que no importa la edad y mientras tú lo hagas, siempre vas a fortalecer, siempre vas a mejorar. No importa que tú tengas 80 años, que lo tengo. Tengo clientes de 80 y 80 y pico de años que ya tienen años en mi gimnasio y no lo sueltan. No, y Porque ya ya tienen una movilidad, tienen una funcionalidad de la vida mucho mejor que lo que tenían antes. no, y la ciencia lo ha demostrado y cada vez veo más estudios de eso, que es por el contrario, mientras más edad tenemos, más importantes son los ejercicios de fortalecimiento muscular. Es así, es totalmente así. No, y no son solo a nivel muscular, también a nivel mental, porque hay mucha activación de neurotransmisores cuando tú haces ejercicios de pesas que son importantes para tu paz mental, para que no tengas más estrés, porque hay, hay mucha persona con mucho estrés en el mundo y las debilidades y las lesiones vienen muy causadas por el estrés, más que por algo débil que tengan en su cuerpo, porque como que el 90% de la población, yo me imagino que tiene hernias, yo no sé si ustedes lo Sí, tienen sí, claro que sí. calculado así, Yo le digo a veces a los pacientes, o quizás cuidado sin más. no, yo creo que es un La- poquito Lo menos. que pasa, sí, los estudios lo que dicen que el 50% de la población normal sin dolor, si tú le haces resonancia, 50% salen con hernias Algo tiene. discales, Salen con hernias. discopatía degenerativa, salen con algún hallazgo y no tienen nada. Sí. Por eso es lo que nos Eso, guía en la clínica. Yo, cuando claro. digo a los pacientes, si yo me paro en la calle y hago resonancia, yo le voy a encontrar justamente a la mitad de las personas algo. Porque hay personas que llegan donde ti con el diagnóstico hecho y quieren operarse, porque el mundo es raro. Yo, yo Sí. tengo una hernia y quiero que me operen. Y hay otros con un dolor que no pueden moverse, que no quieren operarse. Entonces, los pacientes son tan diferentes uno del otro, pero es una realidad. La mayoría de las personas en edad adulta tienen discopatía degenerativa, tienen cambio porque es No, la evolución de la vida misma. Nosotros no tenemos la misma piel,
ni el mismo pelo de cuando teníamos 20 años. Y así mismo el organismo va degenerando por dentro. Por eso se llaman enfermedades degenerativas y todos presentamos en mayor o menor medida. Es así, es así. Entonces, bueno, como que Emilio, a manera de mensaje a la audiencia, ¿qué recomendaciones le das en sentido general a los pacientes? Vamos a hacerlo de dos tipos. Uno que tenga ya dolor de espalda, pero un dolor leve, que ya demostró que no es nada significativo, y a alguien que lo que quiera es cuidar su espalda. Bueno, lo primero es no paren de moverse. O sea, tienen que hacer ejercicio. Tienen que moverse, tienen que hacer deporte, si tienen algún deporte. No necesariamente tiene que hacer pesas, porque mucha gente no le gusta un gimnasio, el estar cerrado, pero sí moverse, sí caminar, sí nadar. Cuestión de que, como dije antes, o sea, mantener su cuerpo activo y ayuda a que el estrés sea menos y por ende las lesiones van a venir mucho menos cuando tenemos menos estrés. Entonces, muévanse, hagan ejercicio, busquen de profesionales, no hagan cosas que no, o solos por sí. O sea, es como que tú te pongas mecánica a tu carro, tú no eres mecánico. Quizá tú tienes un conocimiento, pero no lo eres, o quizá, ¿entiendes? Entonces, busquen ayuda de profesionales y que existen muchos en el país con mucho conocimiento que pueden ayudarlos, así como en terapia, así como en la parte de pesas. Perfecto. Y Ulises, de tu parte, a esas personas que no quieren hacer ejercicio, que lo que quieren es cirugía. Yo le digo, es raro porque nosotros somos cirujanos y nosotros no ganamos la vida y nuestra pasión es operar personas. Pero la mejor cirugía es la que se evita. O sea, hay tantos medios antes de llegar a una intervención en la mayoría de los casos. Vuelvo y digo, hay otros casos que evidentemente cuando tú tienes compresiones severas, tú tienes algún déficit muscular, alguna debilidad, son otras cosas, pero en la mayoría de los casos de dolor de espalda baja, con un acompañamiento médico a nivel, como dijimos, farmacológico, terapia física y sobre todo con un mantenimiento, con un coach, con los entrenamientos necesarios, llegan a hacer una vida normal sin tener que llegar a un quirófano. Entonces, vamos a dar el quirófano como último recurso y cuando sea necesario. Así es. Como dicen, la mejor cirugía para muchas espaldas es el ejercicio. Entonces, pues, gracias por llegar hasta acá, acompañándonos en este episodio de hoy. Si les ha gustado, nos dejan sus comentarios, sus preguntas. Gracias, Ulises. Gracias, Emilio. No, gracias a ti por invitarme una vez más, 2 años después. Chico, Tú, cada vez que tú quieras, tú puedes venir. No había vuelto porque tú dijiste que no tenía tiempo. Porque somos socios en algo, pero aquí en su, separado. En su chulería, entonces me trae a veces. No, te había invitado 2 veces y dijiste que no tenía tiempo, que tú me avisabas y no me había vuelto a avisar. Pero si tú vienes a grabar y me dejas trabajando, entonces. Bueno, alguien tiene que sacrificarse. Bien. Gracias, Bueno. Piero. Gracias, Ulises, también por la invitación y estoy a su orden en cualquier momento. Un placer. Perfecto, pues gracias y nos dejan sus preguntas que ahí las respondemos.